El mito de Prometeo puede entenderse como una imagen de lo que nos pasa hoy en día. Prometeo fue castigado por los dioses, lo encadenaron y un águila le devoraba el hígado una y otra vez. Algo parecido le ocurre a la persona actual que vive presionándose y exigiéndose demasiado a sí misma. El águila que lo devora simboliza esa parte de uno mismo que nunca está conforme, que siempre pide más y por la cual uno sigue luchando. De esa pelea surge un cansancio constante, un agotamiento que parece no tener fin. Por eso Prometeo puede verse como un ejemplo de figura de nuestra sociedad del cansancio. Kafka, el escritor, imaginó una versión distinta del mito. En su breve relato, titulado Prometeo, escribió: «Los dioses se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio». Aquí el cansancio ya no destruye, sino que cura. En lugar de abrir heridas, las cierra. Inspirándonos en esta idea, podríamos pensar que un tipo de cansancio diferente es posible, un cansancio que sana. Cada época de la historia ha estado marcada por un tipo de enfermedad que se vuelve característica de su tiempo. Hubo una época en la que las infecciones bacterianas eran la gran amenaza para la humanidad: la tuberculosis, la peste, la cólera. Pero con el descubrimiento de los antibióticos, ese capítulo comenzó a cerrarse. Después llegó el temor a los virus, el SIDA, la gripe aviar, la gripe porcina. Durante un tiempo se pensó que vivíamos en una era viral. Sin embargo, la medicina nos ha permitido superar muchas de esas amenazas. Hoy, a comienzos del siglo XXI, lo que domina no son ya las bacterias ni los virus, sino las enfermedades de tipo neuronal o psíquico. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste profesional, también conocido como burnout, son las dolencias que definen nuestro tiempo. Lo importante es que estas enfermedades no funcionan como una infección, no provienen de un enemigo exterior que ataca al organismo, sino que surgen desde dentro. Nacen del exceso de positividad, exigencias, información y autoexplotación. Por eso, ninguna vacuna ni técnica inmunológica puede protegernos de ellas. En el siglo pasado, la mentalidad predominante era inmunológica. Todo se entendía como una lucha, adentro contra afuera, lo propio contra lo ajeno, el amigo contra el enemigo. La Guerra Fría fue un reflejo perfecto de esa forma de pensar. La lógica era militar: atacar y defender, construir muros, vigilar fronteras, eliminar lo que viniera de afuera, aunque no fuera realmente peligroso. Lo extraño se consideraba automáticamente una amenaza, aunque no hubiera demostrado ser hostil. Ese esquema ya no es el que organiza nuestra sociedad actual, aunque todavía se use mucho el lenguaje inmunológico. Hablar de virus informáticos, de invasiones migratorias, de anticuerpos sociales. En realidad, ese modo de pensar está perdiendo fuerza. De hecho, cuando una idea se vuelve objeto de tanta reflexión, suele ser la señal de que está en decadencia. Desde el final de la Guerra Fría, el mundo ha ido entrando poco a poco en otro paradigma. Lo que ha cambiado es que la otredad, es decir, lo verdaderamente extraño o diferente, prácticamente ha desaparecido. El turista, por ejemplo, ya no se enfrenta a lo extraño, simplemente consume lo exótico. Lo diferente se vuelve mercancía, espectáculo, algo que se compra y se recorre sin riesgo. Hoy el inmigrante no se percibe como un enemigo del que haya que defenderse, sino como una carga económica o social, y un virus informático ya no genera la sensación de amenaza global que antes provocaba. La inmunología no es compatible con la globalización. La globalización tiende a borrar fronteras, mientras que la lógica inmunológica necesita muros, límites, barreras. El mundo actual se caracteriza por la mezcla, la hibridación, el intercambio constante de personas, de culturas, de información. Ese mestizaje es lo contrario de la inmunización, porque ya no se trata de rechazar lo distinto, sino de absorberlo y convertirlo en parte de uno mismo. En el pasado, la lógica inmunológica funcionaba con la negatividad. Había un enemigo que venía de afuera,
y que había que expulsar. Incluso la vacunación funcionaba así: introducir en el cuerpo un fragmento del enemigo para entrenar nuestras defensas. Pero hoy la situación es distinta. Vivimos en una época pobre de negatividad, donde ya no hay grandes enemigos. En lugar de eso, lo que nos daña es un exceso de positividad, demasiada información, demasiada producción, demasiada comunicación, demasiada autoexigencia. Es decir, no es lo diferente lo que nos destruye, sino lo idéntico, lo repetitivo, lo excesivo. Por eso se habla de la obesidad de los sistemas de producción, sistemas de información y de comunicación que crecen sin límite. Contra esa obesidad no hay defensas inmunológicas posibles, porque no se trata de algo extraño que invade, sino de un exceso interno que lo satura todo. Por eso hoy tenemos que diferenciar entre dos formas de rechazo: el inmunológico, que es contra lo otro, y el no inmunológico, que es contra el exceso de lo mismo. La depresión, el burnout o el TDAH no son producto de un ataque externo, sino del sobrecalentamiento interno, del yo que se quiebra bajo la presión de tantos estímulos, tanta productividad y tanta exigencia. La violencia de hoy es la de la saturación, la del agotamiento. Es silenciosa, se confunde con la normalidad y precisamente por eso es más peligrosa. No es privativa, no nos quita algo, sino que es saturativa, es decir, nos llena hasta ahogarnos. El filósofo Michel Foucault analizó lo que llamó la sociedad disciplinaria, un modelo social organizado alrededor de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas. En esos espacios, la vida de las personas estaba controlada por normas estrictas, horarios rígidos y reglas de obediencia. Pero ese modelo ya no corresponde a nuestra época. Hoy vivimos en algo distinto, una sociedad del rendimiento. Ya no se trata de encerrar a las personas para disciplinarlas, sino de empujarlas a producir y rendir el máximo. Nuestros espacios característicos no son cárceles ni fábricas, sino gimnasios, oficinas en torres de cristal, bancos, aeropuertos, centros comerciales y laboratorios. Las personas de este nuevo mundo ya no son sujetos de obediencia, es decir, personas que cumplen órdenes externas, sino sujetos de rendimiento. Cada uno es un emprendedor de sí mismo. No necesitamos un jefe que nos grite. Ahora nos autoexigimos nosotros, nos autoorganizamos, nos autoexplotamos. En la sociedad disciplinaria predominaba el no. No puedes hacer esto, no debes hacer aquello. Era una sociedad de prohibición y obligación. Esa negatividad producía locos y criminales, porque los que no se ajustaban a las normas eran expulsados o castigados. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el sí. Sí puedes, tú puedes lograrlo. Yes, we can. Todo está lleno de proyectos, motivación e iniciativas. Ya no se trata de prohibir, sino de alentar constantemente a que se haga más. Pero esta positividad tiene su precio. En lugar de delincuentes o rebeldes, lo que produce son depresivos, agotados, fracasados. Llegó un momento en el que el sistema de prohibiciones ya no se servía para producir más. Entonces se sustituyó el deber por el poder. El debes dejó paso al tú puedes. El resultado fue que los individuos rinden más y más rápido. Pero cuidado, el hecho de que ahora todo se base en el poder no significa que seamos realmente libres, sino que ahora el individuo ya no necesita que lo vigilen desde fuera. Él mismo se autovigila, se autocontrola, se autocastiga. Antes la gente estaba oprimida por mandatos y prohibiciones externas. Ahora la presión viene de la obligación de ser uno mismo, de ser auténtico, de tomar la iniciativa, de ser responsable de todo. El deprimido es aquel que ya no puede estar a la altura de esa exigencia de autoafirmación. Se siente agotado de tener que convertirse en alguien todo el tiempo. Lo que quiebra no es el yo, sino el alma. El burnout no es simplemente un yo cansado, sino un alma quemada. El hombre de la sociedad del rendimiento se parece muy poco al superhombre del que hablaba Nietzsche. Más bien se parece a su último hombre,
aquel que ya no aspira a nada más que trabajar y mantenerse sano, vivo. Ese hombre no es soberano ni dueño de sí, sino una especie de obrero infinito, un animal laborans que se explota voluntariamente. Y aquí está la paradoja, nadie lo obliga, lo hace él mismo libremente. Es víctima y verdugo al mismo tiempo. La depresión surge cuando el sujeto de rendimiento, después de tanto esfuerzo, ya no puede más. Al inicio se siente como un simple cansancio, pero pronto se convierte en la vivencia del que nada más es posible. Ese lamento solo tiene sentido en una sociedad donde todos repiten que nada es imposible. La depresión, entonces, es el resultado de una guerra interior contra uno mismo, y el depresivo es el inválido de esa guerra. El multitasking, hacer varias cosas a la vez, parece una habilidad moderna, pero en realidad es algo muy antiguo. Los animales salvajes lo practican para sobrevivir. Por ejemplo, mientras un animal come, debe vigilar que no lo ataquen, cuidar a sus crías y estar atento a posibles parejas. Su atención está siempre dividida y por eso no puede concentrarse plenamente en una sola cosa, ni siquiera alimentarse. Nosotros estamos entrando en un estado parecido. Vivimos como si estuviéramos en la selva. Nuestra atención se dispersa en 1000 actividades, pantallas y tareas, lo que nos impide tener momentos de calma profunda. Y eso nos empuja a una vida de mera supervivencia, donde lo importante ya no es vivir bien, sino aguantar el ritmo, ir tirando. Pero los grandes logros de la humanidad, el arte, la filosofía, la cultura, no surgieron del correteo ni de la prisa, sino de la atención y de la contemplación. Para crear algo nuevo necesitamos momentos de silencio, aburrimiento y pausa. El aburrimiento, lejos de ser algo negativo, puede ser el inicio de la creatividad. Cuando nos aburrimos de caminar, quizás inventamos el baile. En cambio, el multitasking y la hiperactividad solo producen lo que ya existe, no dejan espacio para que aparezca lo nuevo. El filósofo Walter Benjamin decía que el aburrimiento es como un pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Es en esos momentos de calma cuando surgen las ideas y la verdadera escucha. Sin contemplación, nuestra mirada se vuelve superficial. El pintor Cézanne, por ejemplo, podía mirar tanto un paisaje que llegaba a sentir que él mismo era parte de él. Esa forma de atención concentrada y serena le permitía crear obras únicas. Nietzsche ya nos advertía de que cuando eliminamos lo contemplativo y vivimos solo en la agitación, la civilización corre el riesgo de caer en una nueva barbarie. Para la filósofa Hannah Arendt, lo que define de verdad a la vida activa es la acción, y con esto se distancia de su maestro Heidegger. Heidegger relacionaba la acción con la muerte. Para él, vivir era actuar sabiendo que la muerte le pone a uno límite en todo. En cambio, Arendt relaciona la acción con el nacimiento. Según ella, el verdadero milagro es que hemos nacido y que cada nacimiento trae la posibilidad de un nuevo comienzo. Por eso, la acción humana tiene un carácter casi sagrado. Cada vez que actuamos, damos origen a algo nuevo en el mundo. El problema, según Arendt, es que la sociedad moderna reduce al ser humano a un simple animal trabajador, es decir, a un animal laborans. En lugar de actuar y crear, nos limitamos a trabajar y a producir, como si fuéramos piezas de una gran maquinaria. Incluso el pensamiento se convierte en una función técnica, un simple cálculo. Todo lo que antes era acción o creación, ahora se degrada al nivel del trabajo. Y así la modernidad, que empezó como un estallido de energía y de capacidades humanas, acaba en una peligrosa pasividad, solo obedecer procesos automáticos. Sin embargo, esta visión no encaja del todo con lo que ocurre hoy. Lo que vemos en la sociedad actual no es tanto pasividad, sino todo lo contrario, hiperactividad. El resultado es un ser humano agotado, neurótico, hiperactivo, que se explota a sí mismo. No es un simple animal trabajador, dócil, sino alguien atrapado en una dinámica de autoexplotación, trabajador y jefe de sí mismo al mismo tiempo, verdugo y víctima. La raíz de este problema, dice Arendt, está en que hemos perdido creencias estables. No solo la fe en Dios, sino también la fe en la realidad y en algo duradero. Todo parece fugaz, efímero. El mundo ya no tiene un horizonte estable que le dé sentido.
Y frente a esa falta de estabilidad, reaccionamos con nerviosismo, aceleración, productividad compulsiva. La salud misma se convierte en lo más valioso, casi en un nuevo Dios, porque ya no hay otro sentido más allá de la pura supervivencia. Vivimos para conservar la vida biológica a toda costa, pero sin un sentido más profundo. Somos en cierto modo muertos vivientes. Al final de la condición humana, Arendt reconoce que casi todo está dominado por esta victoria del animal laborans. No ofrece una gran alternativa, una solución, pero sí rescata el valor del pensamiento. Termina su libro citando a Catón. Nunca está uno más activo que cuando no hace nada, nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. Es decir, que en la soledad y en el recogimiento hay una forma de actividad valiosa. Curiosamente, aunque Arendt quería defender la vida activa, al final parece que vuelve a destacar la importancia de la vida contemplativa. El filósofo Friedrich Nietzsche, en El ocaso de los dioses, decía que para alcanzar una cultura superior hay que aprender tres cosas. En primer lugar, a mirar. En segundo lugar, a pensar. Y en tercer lugar, a hablar o escribir. Es lo que llamamos la vida contemplativa. Pero, ¿qué significa aprender a mirar? Significa entrenar la mirada para que sea paciente, tranquila, capaz de detenerse y observar con calma, en lugar de reaccionar de inmediato a cualquier cosa que aparece. De hecho, para Nietzsche, responder de manera automática a cada impulso es un signo de debilidad, incluso de enfermedad. En cambio, saber decir no a lo que nos agita o arrastra es un acto de fuerza, de soberanía. De este modo, la vida contemplativa implica tener la capacidad de resistirse a los impulsos que nos presionan desde fuera y de guiar la propia atención con total soberanía. En la hiperactividad, en vez de elegir lo que hacemos, solo reaccionamos como máquinas, sin pausas ni interrupciones. Pero son precisamente las interrupciones, el detenerse, vacilar, dudar, reflexionar, lo que abren espacio para algo nuevo. Nietzsche incluso criticaba a los hombres activos, diciendo que en el fondo son perezosos, porque ruedan como piedras, no deciden su camino, simplemente se dejan arrastrar por la inercia. Una máquina puede hacer muchas cosas rápido, pero como no sabe detenerse ni vacilar, en el fondo es estúpida. Lo mismo pasa cuando perdemos la capacidad de parar. En nuestra sociedad, dominada por la aceleración y la productividad, también olvidamos la fuerza de la rabia. La rabia no es lo mismo que el enfado. El enfado es inmediato, superficial, se gasta en lo inevitable y no cambia nada. Pero la rabia, en cambio, tiene un poder de interrupción, cuestiona el presente, rompe con lo dado y abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero vivimos tan dispersos y acelerados que ya casi no queda espacio para esa rabia transformadora. En general, nuestra cultura actual busca eliminar todo lo negativo, como por ejemplo la tristeza, el miedo o la rabia, porque estorban a la lógica de la productividad. Es decir, si tú estás afectado por estos sentimientos, produces menos. Pero esa negatividad es esencial para la vida. Decir no es tan importante como decir sí. El filósofo alemán Hegel ya decía que es precisamente la negatividad lo que mantiene la existencia viva. Podemos pensar la negatividad como un poder especial, el poder de no hacer, que no es lo mismo que la impotencia. La impotencia es simplemente una incapacidad. En cambio, el poder del no es un acto de resistencia, saber detenerse, no reaccionar a todo, no dejarse arrastrar. Sin esa capacidad, la mente y la vida se vuelven esclavas de los impulsos externos, como máquinas que solo repiten procesos. En el cuento de Bartleby se nos muestra un mundo de trabajo frío e inhumano, el de las oficinas de Wall Street, donde las personas están reducidas casi a máquinas que solo trabajan. El despacho del abogado es descrito como un lugar sombrío, sin vida, rodeado de muros y edificios grises. Los ayudantes del abogado están enfermos de diferentes maneras. Uno se vuelve excesivamente impulsivo y caótico. Otro sufre dolores físicos y una irritabilidad constante. Frente a ellos está Bartleby, que se apaga poco a poco, quedándose inmóvil, callado y cada vez más ausente. Su famosa frase, preferiría no hacerlo,
no es un acto de rebeldía heroica, sino la expresión de su apatía y de la falta de fuerzas para vivir. El relato está lleno de muros que simbolizan la falta de la salida y la cercanía de la muerte. Finalmente, Bartleby termina en prisión, solo, aislado, donde muere. Representa un ser obediente atrapado en la sociedad disciplinaria del siglo XIX, antes de que apareciera la sociedad moderna del rendimiento, donde uno se explota a sí mismo tratando de ser exitoso. Hoy en día vivimos en lo que algunos llaman una sociedad del rendimiento, una cultura donde siempre se espera que demos más, que seamos más productivos, activos y exitosos. En este contexto, cada vez más personas recurren a pastillas o sustancias, los llamados nootrópicos o drogas inteligentes, para concentrarse mejor, rendir más en el trabajo o estudiar más horas sin agotarse. Lo que antes se llamaba dopaje ahora se presenta con nombres más suaves, como por ejemplo neuromejora. Incluso hay científicos que defienden su uso. Por ejemplo, dicen que si un cirujano toma estas sustancias y logra operar con mayor concentración, cometerá menos errores y salvará más vidas. Según este punto de vista, sería incluso irresponsable no usarlas. El problema es que si se extendiera, no solo el deporte se convertiría en una competencia farmacéutica, sino también la vida misma. Todos convertidos en máquinas de rendimiento, buscando funcionar sin fallas y dar siempre el máximo. El costo de todo esto es grande: agotamiento, ansiedad, depresión y lo que podríamos llamar un infarto del alma. La presión constante no viene de enemigos externos, sino de un exceso de positividad. Siempre hay que poder, siempre hay que mejorar, nunca se permite el no. Ese cansancio no es el de un grupo unido después de un esfuerzo común, sino un cansancio solitario, que aísla y separa. Es un cansancio que nos deja mudos, incapaces de hablar, de mirar al otro, de compartir. Cada quien cae en su propio agotamiento, encerrado en sí mismo. El escritor Peter Hank propone otra visión. Distingue entre este cansancio que separa y un cansancio fundamental que une. Este segundo tipo de cansancio no destruye, sino que abre espacio para la calma, la amistad y la conexión con el mundo. Es un cansancio que relaja el yo y lo hace más abierto, más permeable, capaz de estar con otros sin necesidad de competencia ni obligaciones. Hank lo describe como un cansancio que inspira, que nos devuelve la capacidad de asombro, que nos permite ver las cosas de otra manera. No es estar agotado y sin fuerzas, sino entrar en un ritmo más lento, más atento, más humano. Incluso lo compara con el descanso del Shabbat, el séptimo día en que Dios descansó después de crear el mundo, un tiempo de paz, sin objetivos, sin deberes, simplemente para existir y estar. En este cansancio compartido surge una comunidad especial, no basada en la sangre, en la familia ni en intereses, sino en la simple experiencia de estar juntos, en la cordialidad de lo común. Es un cansancio que da confianza en el mundo y que funda otra manera de vivir. No la sociedad del rendimiento, sino la sociedad del cansancio, donde lo más valioso no es producir, sino parar, aprender a descansar juntos.